Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Copyright, gusto tenerlos por aquí, de verdad. Espero que tu copyright teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para un nuevo chismecito jugoso porque hoy tenemos tela que cortar. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a hablar de Serkan, Serkan, el mismísimo Serkan Bolat, y de la reacción superíndice 3N pública que ha generado uno de sus últimos movimientos. Y les adelanto que esta reacción superíndice 3N, nadie, absolutamente nadie, se la esperaba. Ni siquiera yo, y eso que me considero experta en el mundo del espectrum culo. Asu que prepu rense pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, tomen sus palomitas porque esto se va a poner interesante. Pero antes de empezar a desmenuzar todo este salseo, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por AQU, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Saben que AQU encontraru siempre las últimas noticias del mundo del entretenimiento, los mejores chismorreos y por supuesto, mi opinión superíndice 3N sincera sobre todo lo que acontece. Asu que no se lo piensen y únanse a esta familia. Y si ya son parte de esta comunidad, pues un abrazo enorme y gracias por estar siempre AQU apoyo un dome. Ahora vamos al grano. Serkan Bolat, nuestro arquitecto favorito, el hombre que conquistó superíndice 3 nuestros corazones con su frialdad inicial y su posterior romance con la adorable Eda YLDZ. Un personaje que ha generado pasiones, debates y sobre todo, muchísimos comentarios. Y ahora, vuelve a estar en el ojo del huracán. Serkan siempre ha sido un hombre reservado, que cuida mucho su imagen pública y que no suele involucrarse en polu copyright micas. Por eso, lo que hizo hace unos días tomó superíndice 3 a todos por sorpresa. Todo comenzó superíndice 3 con una publicación superíndice 3N en redes sociales. Serkan, que no es muy activo en Instagram, subió una foto en la que aparecua con Prepu Rense. Con Oznur Serceler, la actriz que interpreta a Leila, su fiel asistente en las series en Calcam. Su copyright, muchos estaru pensando, ¿y qué copyright tiene de malo? Son compa o más menos eros de trabajo. Y ahí es donde reside precisamente la sorpresa. No es la foto en sino el mensaje que la acompau más menos aba. Serkan escribió superíndice 3 algo a como, con una amiga muy especial. Gracias por tu apoyo incondicional siempre, Oznur. Y diru bueno, un mensaje cariu más menos oso, du superíndice 3 de esto el problema? Pues el problema, mis queridos amigos, es el contexto. En las últimas semanas han surgido fuertes rumores de una posible crisis entre Serkan y su esposa, la también copyright actriz Ander Zel. Rumores alimentados por la falta de apariciones públicas juntos, por comentarios de allegados a la pareja y sobre todo, por el silencio sepulcral de ambos. La ausencia de Ande en eventos importantes, como la celebración superíndice 3N del aniversario de la empresa de Serkan, fue la primera chispa que encendió superíndice 3 las alarmas. Normalmente Ande siempre ha sido una figura presente y de apoyo en la vida profesional de su esposo, y su falta en esta ocasión superíndice 3N fue difícil de ignorar. Los fotos superíndice 3 grafos y reporteros presentes notaron la ausencia y, como era de esperarse, las preguntas incisivas sobre su paradero no tardaron en llegar. Serkan, siempre diplomático, se limitó superíndice 3 a responder que Ande se encontraba ocupada con proyectos personales, pero su rostro denotaba una cierta tensión superíndice 3N que no pasó superíndice 3 desapercibida para los observadores. Luego llegaron los comentarios de fuentes cercanas a la pareja, esos informantes anu superíndice 3 nimos que siempre aparecen en estos casos. Una fuente que supuestamente trabaja en el mismo estudio de actuación superíndice 3N que Ande, reveló superíndice 3 a una revista de chismes que la actriz se encontraba muy afectada, y que había estado faltando a clases con más frecuencia de lo habitual. Otra fuente esta vez relacionada con el círculo de amigos de Serkan, comentó superíndice 3 que lo había visto salir de un restaurante visiblemente disgustado después copyright de una acalorada discusión superíndice 3N telefu superíndice 3 nica. Estas declaraciones, aunque no confirmadas, fueron suficientes para alimentar a los rumores de crisis y desatar la especulación superíndice 3N en las redes sociales. El silencio de Ande y Serkan solo contribuyó superíndice 3 a avivar el fuego. En lugar de salir a desmentir los rumores o mostrarse juntos en público, ambos optaron por el hermetismo.
Ande dejó superíndice 3 de publicar fotos con Serkan en sus redes sociales y Serkan, por su parte, se centró superíndice 3 en promocionar sus proyectos profesionales, evitando cualquier mención superíndice 3 en a su vida personal. Este silencio, interpretado por muchos como una confirmación superíndice 3 en tu cita de la crisis, desató superíndice 3 una ola de tristeza y preocupación superíndice 3 n entre los fans de la pareja, que vean en Ande y Serkan un ejemplo de amor y estabilidad en el complicado mundo del espectáculo. Entonces, cuando Serkan publica esta foto con Öznur, con ese mensaje tan amigable, las alarmas se dispararon. Las redes sociales explotaron. Los fans de la pareja Ande y Serkan, conocidos más menos osamente como Anker, entraron en pánico. ¿Se estará confirmando la ruptura? ¿Estará Serkan insinuando algo ese que una simple amistad con Öznur? El caos total. La foto de Serkan con Öznur se convirtió superíndice 3 en el tema de conversación superíndice 3n del momento. Los fans analizaron cada detalle de la imagen, la expresión superíndice 3n de Serkan, la postura de Öznur, el fondo de la fotografía. Algunos incluso se aventuraron a interpretar el lenguaje corporal de ambos, buscando pistas que confirmaran o desmintieran sus sospechas. La publicación superíndice 3n fue compartida miles de veces, comentada hasta la saciedad y diseccionada por expertos en redes sociales. Los hashtags _Anker y Sober, _Serkan andan de breakup y _Öznur te betrayer se convirtieron en tendencia mundial en cuestión superíndice 3n de minutos, reflejando la magnitud del impacto que la foto había tenido en la opinión superíndice 3n pública. Y lo que nadie se esperaba era la reacción superíndice 3n pública. No fue la prensa del corazo superíndice 3 en la que encendió superíndice 3 la mecha, ni los paparazzi hambrientos de exclusivas. Fueron los propios fans de Ande Ercel quienes se movilizaron. Crearon hashtags como _We stand with Ande, _Ande de Serves Better y _Serkan Betrayal que se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas. La movilización superíndice 3n de los fans de Ande fue impresionante. Organizaron campañas de apoyo en las redes sociales, creando vídeos con mensajes de aliento y recopilando fotos y momentos felices de la pareja. Muchos cambiaron sus fotos de perfil por genes de Ande o por frases de apoyo a la actriz. Algunos incluso organizaron manifestaciones virtuales, convocando a sus seguidores a inundar las redes sociales con mensajes de solidaridad y rechazo al supuesto comportamiento de Serkan. La pasión superíndice 3n y la lealtad de los fans de Ande no conocían límites. Miles de mensajes inundaron las redes sociales, criticando duramente a Serkan por su supuesto comportamiento desleal y mostrando su apoyo incondicional a Ande. La acusaron de ser insensible, de no respetar a su esposa y de aprovecharse de la situación superíndice 3n para promocionarse a costa de la fama de Ande. Los mensajes de crítica hacia Serkan eran implacables. Algunos lo acusaban de ser un narcisista y un manipulador, mientras que otros lo tildaban de infiel y desleal. Muchos recordaban sus declaraciones de amor hacia Ande en el pasado, contrastándolas con su supuesto comportamiento actual y acusándolo de ser un hipo superíndice 3 crita. Los fans radicales incluso llegaron a amenazar con boicotear sus proyectos profesionales, prometiendo no ver sus películas ni series y haciendo un llamado a las marcas para que dejaran de contratarlo como imagen publicitaria. Pero lo sorprendente no fue la cantidad de mensajes, sino su tono. Los fans de Ande se mostraron furiosos, indignados y, en algunos casos, incluso agresivos. Algunos comentarios llegaban a ser verdaderamente hirientes, tanto para Serkan como para Öznur. Los acusaban de romper una relación superíndice 3n idílica, de jugar con los sentimientos de Ande y de dar más menos a la imagen pública de Serkan. Los comentarios dirigidos a Öznur eran crueles y despiadados. La acusaban de ser una trepadora social, una rompehogares y una oportunista, que se aprovechaba de la situación superíndice 3n para acercarse a Serkan. Muchos la insultaban y la humillaban públicamente recordándole su pasado y criticando su aspecto físico. Algunos incluso llegaron a amenazarla de muerte, enviándole mensajes llenos de odio y violencia. Öznur por su parte también copyright N recibió superíndice 3 una avalancha de críticas. La acusaron de ser una roba maridos, de aprovecharse de la situación superíndice 3n para acercarse a Serkan y de romper la amistad que tenía con Ande. Algunos incluso llegaron a amenazarla con boicotear su carrera profesional. La vida de Öznur se convirtió superíndice 3 en un infierno. No podía salir a la calle sin ser reconocida y acosada por los fans de Ande.
Recibo a llamadas teléfono superíndice 3 nicas y mensajes de texto amenazantes a todas horas del día. Su cuenta de Instagram fue inundada con comentarios negativos y ofensivos. Incluso llegó superíndice 3 a recibir amenazas de muerte dirigidas a ella y a su familia. La presión superíndice 3N fue tan grande que tuvo que contratar seguridad privada y alejarse de su círculo de amigos y familiares por temor a que sufrieran las consecuencias de su supuesta relación superíndice 3N con Serkan. La situación superíndice 3N se volvió superíndice 3 tan tensa que tanto Serkan como Öznur se vieron obligados a limitar los comentarios en sus redes sociales. Ninguno de los dos se pronunció superíndice 3 al respecto, lo que alimentó superíndice 3 a UNMU, es los rumores y la indignación superíndice 3N de los fans de Ande. El silencio de Serkan y Öznur fue interpretado por muchos como una admisión superíndice 3N de culpabilidad. Los fans de Ande se sintieron reivindicados y reforzaron su campaña de acoso y difamación superíndice 3N. La prensa del corazo superíndice 3N se deleitó superíndice 3 con la situación superíndice 3N, publicando artículos sensacionalistas y entrevistas con expertos que analizaban el lenguaje corporal de los protagonistas y predicuan el fin de la relación superíndice 3N entre Ande y Serkan. El ambiente se volvió superíndice 3 irrespirable. Y aquí es donde entra la parte interesante de todo esto. Porque si bien es cierto que los fans tienen derecho a expresar su opinión superíndice 3NY a apoyar a sus ídolos, ¿du superíndice 3 de esto, el lumite? Hasta copyright.es lucito criticar, juzgar e incluso amenazar a alguien beisu, dos en rumores y especulaciones. La cuestión superíndice 3N de los límites del fanatismo es un tema complejo y delicado. Es innegable que los fans tienen derecho a expresar sus opiniones y a defender a sus ídolos, pero este derecho no puede ser absoluto. Cuando la crítica se convierte en acoso, la opinión superíndice 3N en difamación superíndice 3N y el apoyo en violencia, se cruza una línea peligrosa que puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas. En este caso, tanto Serkan como Öznur fueron objeto de una campaña más menos de acoso y difamación superíndice 3N sin precedentes, basada en rumores y especulaciones. Sus vidas personales y profesionales fueron puestas en entredicho, y su reputación superíndice 3N fue dado más menos irreparablemente. Personalmente creo que esta reacción superíndice 3N pública ha sido desproporcionada. Entiendo que los fans de Ande se sientan decepcionados y preocupados por la posible ruptura de la pareja, pero no creo que sea justo culpar a Serkan y a Öznur sin tener pruebas concretas de lo que realmente estuvo sucediendo. Es comprensible que los fans se sientan identificados con sus ídolos y que se preocupen por su bienestar emocional. Sin embargo, es importante recordar que las celebridades son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratadas con respeto y consideración superíndice 3N. La vida personal de Ande y Serkan es un asunto que concierne únicamente a ellos, y nadie tiene derecho a juzgar sus decisiones o a inmiscuirse en su intimidad. Al final del día Ande, Serkan y Öznur son personas, con sus propias vidas y sus propios sentimientos. Tienen derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones sin ser juzgados y acosados por el público. Es fundamental recordar que las celebridades no son personajes de ficción superíndice 3N, sino seres humanos de carne y hueso que enfrentan los mismos desafíos y dificultades que cualquier otra persona. Tienen derecho a equivocarse, a cambiar de opinión superíndice 3NY, a tomar decisiones que no siempre sean del agrado de sus fans. Su vida personal es un asunto privado que no deberá ser objeto de escrutinio público y acoso mediático. Además, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una relación superíndice 3N personal. Nadie excepto Ande y Serkan sabe realmente lo que estuvo pasando entre ellos. Puede que haya problemas pero también copyright N puede que todo sea una malinterpretación superíndice 3N de los medios y de los fans. Es posible que Ande y Serkan copyright N pasando por un momento difícil en su relación superíndice 3N, pero también copyright N es posible que los rumores de crisis sean infundados y que todo sea fruto de la imaginación superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N y de la especulación superíndice 3N de los fans. En cualquier caso, es importante recordar que nadie, excepto ellos, conoce la verdad de lo que estuvo sucediendo entre ellos y que, por lo tanto, nadie tiene derecho a juzgarlos ni a condenarlos. Creo que lo es sensato en esta situación superíndice 3N seru a esperar a que alguno de los dos se pronuncie al respecto antes de sacar conclusiones precipitadas. Y sobre todo creo que es importante recordar que todos merecemos respeto y comprensión superíndice 3N,
incluso cuando estamos en el ojo del huracán. La prudencia y la paciencia son virtudes fundamentales en este tipo de situaciones. Antes de sacar conclusiones precipitadas y de emitir juicios de valor, es importante esperar a que los protagonistas de la historia se pronuncien al respecto y aclaren lo que realmente estuvo sucediendo. Es posible que Andy y Serkan decidan mantener su silencio y no hablar sobre su vida personal, pero también Copyright N es posible que decidan romper su silencio y contar su verdad. En cualquier caso, es importante respetar su decisión superíndice 3N y no presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Pero ¿Q Copyright opinan ustedes? ¿Creen que la reacción superíndice 3N de los fans de Andy ha sido exagerada? ¿Creen que Serkan ha actuado de forma irresponsable? ¿O piensan que todo es una cortina de humo para desviar la atención superíndice 3N de otra cosa? Los leo en los comentarios. En resumen, el impacto de la foto de Serkan con Oznur y el mensaje que la acompau más menos aba de Satu superíndice 3 una reacción superíndice 3N pública furiosa e inesperada por parte de los fans de Andy Ercel, quienes lo acusaron de deslealtad y falta de respeto debido a los rumores de crisis matrimonial. La intensidad de las críticas y amenazas generó superíndice 3 un debate sobre los límites de la opinión superíndice 3N pública y la privacidad de las celebridades. Y bueno, mis queridos amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya resultado interesante. Gracias por quedarse hasta el final y por ser parte de esta comunidad. Antes de despedirme, quiero recordarles que sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leer sus opiniones y saber qué Copyright piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Asu que no se corten y du Copyright genme sus comentarios a Q abajo. ¿Qué Copyright opinan de todo este drama? ¿Creen que Andy y Serkan van a superar esta crisis? Quiero saber su opinión superíndice 3N. Y ahora me despido por hoy. No olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos para que también Copyright N se enteren de este chismecito y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao.